tots ells, com, per exemple, Europa i al final de la Segona Guerra Mundial, els règims comunistes d'Europa de l'Est i la fi de la Guerra Freda, la Comissió de la Veritat a Sud-àfrica o a Tunísia. Coneixem així altres transicions, altres maneres de conciliar, amb un passat de divisió i enfrontament, altres maneres de fer justícia i de reconèixer la veritat de les víctimes. I així podrem debatre sobre noves accions que es poden dur a terme en el nostre país, inclosa, per què no, la possibilitat de constituir una comissió de la veritat a Catalunya i fer-ho a partir de les lliçons apreses. Penseu que, a diferència del que han fet altres països europeus i del món amb règims dictatorials, l'estat espanyol no ha condemnat mai el franquisme. De la mateixa manera, l'estat espanyol no ha desenvolupat tampoc mecanismes d'aclariment de la veritat. I no oblidem que tot això és en el marc que només a Catalunya el règim feixista va executar 3.358 catalans i catalanes i van causar-ne 78.660. I avui potser ja és hora de posar-hi remei, ja és hora perquè el testimoni de les víctimes de violacions greus dels drets humans i del dret humanitari a Espanya es va apagant i quan s'apagui del tot ens quedarem sense saber què va passar i per què i perdrem l'ocasió de reconèixer i compensar les atrocitats comeses. En molts casos, de fet, ja no hi som a temps. Des del Govern de la Generalitat estem al costat de les víctimes i els seus familiars i per això exigim a l'estat espanyol la nul·litat del judici del president Companys, així com de la resta dels processos sumaríssims. També li reclamem que garanteixi l'accés a la justícia per les víctimes i que estableixi un mecanisme d'esclariment de la veritat, així com també que restitueixi o faci reparació material de les propietats i altres béns que van ser objecte d'espoli. Ara dono la paraula al senyor Jordi Palau-Loverdos, director del Memorial Democràtic. Tot seguit intervindran el senyor Rafael Grassa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, i posteriorment escoltarem la conferència de Maria Clara Galvis amb el títol Nacions Unides com a garant de la veritat, la justícia i la reparació dels abusos del passat. Jordi, quan vulguis, endavant. Bon vespre a totes i a tots, honorable consellera, president de l'Institut Internacional Català per la Pau, vicepresident, director general de Relacions Institucionals, directora de l'Institut Català, senyora María Clara Galvis, amigos, amigas, me dirigiré en castellano en atención a nuestra invitada en la tarde de hoy. Simplemente y muy brevemente, porque la intervención central es de nuestra invitada, para compartir al menos tres ideas muy sintéticas, tres ideas fuerza que de alguna manera se desprenden de la organización de este coloquio internacional y enlazando con las palabras de la consellera. En principio, tenemos muy consciente, yo creo que todos los que estamos aquí, de los efectos devastadores de las guerras, en particular desde el siglo pasado hasta nuestros días, y cómo esa fuerza destructiva se ha desplegado desde actores internacionales, estatales, y desde actores también no estatales. Pero al mismo tiempo, y queremos ponerlo en la mesa, encima de la mesa, seguramente con la misma relevancia, probablemente nunca hasta ahora en la historia había habido tantos esfuerzos a favor de la verdad, de la justicia, de la reparación, de las garantías de no repetición, de los esfuerzos por construir estructuras sistemáticas de democracia y en última y en definitiva de la paz. Es ello que de alguna forma queremos reconocer y poner encima de la mesa desde diferentes perspectivas, desde diferentes continentes, desde diferentes experiencias, empezando por el mismo esfuerzo que representa la Organización de las Naciones Unidas,
a la que nuestra invitada representa hoy. También la existencia y el esfuerzo de la comunidad internacional en los últimos 2 siglos en construir convenios internacionales, universales, internacionales, bilaterales. Eso forma parte de nuestro acervo como comunidad internacional y, de alguna forma, que es lo que de alguna manera queda recogido en el programa, los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para intentar enfrentar todo eso. Tenemos Nuremberg, tenemos los tribunales ad hoc de Ruanda, ex Yugoslavia, etcétera, etcétera. Tenemos iniciativas de tribunales mixtas, tenemos iniciativas de justicia universal en muchos países del mundo, tenemos iniciativas con determinación de determinados tribunales nacionales, pero tenemos también comisiones de la verdad, la tribunal de reparación, comisiones de investigación, comisiones de diferente naturaleza que buscan la convivencia, la reestructuración, el establecimiento de nuevos sistemas democráticos, procesos de diálogo, procesos en última instancia que tienen que ver con el Tribunal de los Pueblos o instituciones memoriales de toda naturaleza. Por lo tanto, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales en los que, de alguna forma, y de forma muy especial en las últimas décadas, la incidencia de las víctimas, de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones memoriales o de las organizaciones de la sociedad civil tienen una incidencia importantísima en esos procesos de carácter nacional e internacional. Una segunda idea rápida es precisamente la importancia que tiene, y por eso la invitación que hemos cursado a la señora María Clara Galvis, los requerimientos que hace la Organización de las Naciones Unidas a los diferentes países. Y en este caso debemos poner en el centro, lógicamente, los requerimientos que se hacen al Estado español. Diferentes organismos, la Comisión de Desapariciones Forzadas, el grupo de expertos, el relator especial de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, algunos con visita en España y también, lógicamente, en Cataluña. Bien, dan las claves básicas de los requerimientos que debe cumplir el Estado y que de alguna forma pues el Estado español ha dado, diríamos, seguramente una respuesta insuficiente. Al menos desde Cataluña hemos querido dejar claro desde las aportaciones que hacemos la apuesta justamente en la línea de lo que viene marcado por Naciones Unidas y muy en particularmente el último requerimiento aut dedere, aut judicare, que hacían justamente los 4 expertos en relación a bien investigar, bien entregar a los buscados por la justicia internacional, en este caso la justicia argentina. Y por último, como tercera y última idea, ante tantas aportaciones, digamos, de las limitaciones humanas y de la autolimitación humana, o diríamos algo más que simple ignorancia humana que viene manifestada por las ansias de poder y de riqueza de actores estatales y de actores no estatales, incluidas multinacionales, en el que incluyen dinámicas de guerra y dinámicas de destrucción. Queremos poner aquí en común la inteligencia colectiva que representa los esfuerzos por parte de Naciones Unidas, por parte de muchas organizaciones internacionales y por parte de muchas personas y colectivos de la organización y de la comunidad internacional que quieren poner en común, como decimos, esa inteligencia que va orientada a la convivencia, al diálogo, a la construcción de la resolución pacífica de conflictos y, en última instancia, a la construcción de la paz. Ese es un poco el marco y esas 3 ideas fuerza a las que enlazamos las ideas que ha puesto de manifiesto la propia consellera. Molt bé, ara seria el torn del senyor Rafael Gràcia, quan vulgui. Bé, buenas tardes. Seguiré dirigiéndome a ustedes ahora en castellano. Quisiera, en primer lugar, agradecer que estén todos acá y que hayamos podido colaborar conjuntamente en una jornada de 2 días y medio como esta. Algunos se preguntarán, el Memorial Democrático se ocupa básicamente, es una creación del gobierno catalán y se preocupa básicamente de políticas de memoria y de verdad respecto al pasado.
El Instituto Catalán Internacional para la Paz, creado también por el Parlamento, se preocupa sobre todo de las políticas de memoria y de pasado como elemento de construcción de paz futura, es decir, como un elemento clave para asegurar que la construcción de la paz será exitosa. La colaboración y la relación es antigua, pero yo creo que vale la pena destacar que estas jornadas son una mezcla de estas dos cosas. Déjenme también, porque algunas personas no lo conocen, siguiendo las palabras de la consejera, que les diga que estamos en un lugar particularmente importante. Este es un palacio medieval clave, pero en este momento es la sede de dos instancias especialmente importantes. La Comisión Asesora, digamos, jurídica de la Generalitat y el Instituto de Estudios Autonómicos, dos elementos claves desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de los análisis de los bloques de constitucionalidad, lo que se pueden hacer en determinados casos. Y además, por si alguien no lo sabía, la reivindicación de la nulidad del juicio del presidente Companys, aparte de ser una reivindicación histórica, tiene que ver con un hecho singular en la historia. Es el único presidente europeo electo y en ejercicio que fue fusilado tras un juicio sumarísimo sin garantías. Por tanto, lo que se está pidiendo es que se ponga fin a algo que en la historia europea es absolutamente aberrante y particularmente, digamos, difícil de encontrar algún tipo de comparación. Dicho eso, déjenme que comente también tres cosas, como Jordi, para darle el paso ya a la protagonista, que es María Clara Galvis. Primero, lo importante es que en la historia de la humanidad se había ido trabajando, primero de una manera teológica, luego politológica y jurídica, primero todo lo que es la ilegalidad de la guerra en ciertas situaciones, lo que se llama el jus ad bellum, cuando es legítimo, legal, recurrir a la guerra. En el marco de Naciones Unidas actual, solo cuando hay legítima defensa y seguridad colectiva, es decir, con una autorización explícita, de acuerdo al capítulo 7 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde la batalla de Solferino y la creación de Cruz Roja Internacional y antes, se había ido creando todo lo que es el derecho humanitario y de guerra, el jus in bello. De lo que nos vamos a ocupar en estas jornadas es de la creación más importante del 45 acá, que es el jus post bellum. Es decir, una serie de elementos jurídicos que tienen que ver con lo que se supone que deben hacer países que transitan de la dictadura a la democracia o que transitan de un posconflicto violento a una situación en que la violencia, al menos la violencia política, se pretende que sea erradicada de esos países. Por eso, segundo comentario, esta particular y excelente preparación del seminario a cargo de Jordi Pau y su equipo, de Antoni Pigrau y el equipo del ICIP, como vicepresidente, en este caso, y responsable del programa que se ocupa de temas jurídicos y de conflictos armados. Porque a partir del año 45 encontramos un poco de todo. La justicia tradicional de vencedores, y de eso se hablará mañana. Encontramos también todo lo que tendría que ver con mecanismos de creación de instrumentos jurídicos más permanentes, y encontramos también, sobre todo a partir de los años 90, el intento de construir dentro del consenso sobre la paz liberal en el marco de Naciones Unidas todo lo que sería el derecho post-conflicto, post-bellum desde esa perspectiva. Además, marcado por situaciones enormemente complejas. Los tres grandes fracasos de las operaciones de paz de Naciones Unidas en los 90, Ruanda, Somalia, Balcanes, no por este orden, pero todos entre el 90 al 94, la explicación de la creación y la publicación de una agenda, un programa para la paz de Boutros Boutros-Ghali, más la contrarreflexión de la propia Naciones Unidas en el 85, diciendo que eso no tenía que ver. Eso me lleva al segundo comentario y básico, que es que de lo que vamos a hablar en estas jornadas es de la creación de un sistema, entre comillas, que tiene que ver con aportaciones diferentes del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, con un papel clave en la justicia transicional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin ellos difícilmente hablaríamos de reparación y de reparaciones. Hay al menos 5 sentencias importantes en la Corte Interamericana a ese respecto, y por supuesto del derecho penal internacional.
Todo eso es lo que a partir de los años 90 va concretándose en eso que es una obra en construcción que llamamos justicia en periodos de transición o justicia transicional. Y de eso va mi tercer y último comentario. Efectivamente, se trata de un sistema en construcción que repite como un mantra, pero es algo que ya es cierto y que ha sido consolidado, que hay el derecho y el deber a la información, por tanto a la verdad, y derecho y deber obliga al Estado, el derecho y el deber de proporcionar justicia, tanto retributiva como restaurativa, y el derecho y el deber a reparar, tanto en el reconocimiento y la dignidad de las víctimas como las eventuales reparaciones materiales, que siempre son, por supuesto, insuficientes para el daño que se ha causado. Y todo eso con el resultado de intentar llegar a un objetivo final, que es la garantía de no repetición. De todo eso, de esos diferentes instrumentos judiciales, extrajudiciales, que están ahí metidos en ese paquete, es de lo que queremos reflexionar en estas jornadas. Con una idea final con la que les dejo. La dice Isaiah Berlin en El fuste torcido de la humanidad. No podemos hacer más que lo que está en nuestras manos hacer, pero eso hay que hacerlo a como dé lugar, de todas las formas posibles. Por tanto, lo que intentamos con este cuarto seminario es recordar que hay cosas que hay que hacer porque son una obligación ética, jurídica, política y, en última instancia, humanitarios. Si perdemos eso, perderemos la condición de humanos. Muchas gracias y, a partir de ahí, ya les recuerdo que ahora tienen a María Clara Galvis, especialista en Derecho Constitucional, con larga carrera en instituciones privadas y públicas, tienen el currículum ahí presente, magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional en el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y integrante, en esa condición está aquí, de la Comisión de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. María Clara. Bueno. Sí. Ahora, María Clara Galvis, cuando quieras, con el título, la conferencia, el título Las Naciones Unidas como garante de la verdad, la justicia y la reparación de los abusos del pasado. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es primero que todo una alegría estar acá en esta bella ciudad y que demuestra que el mundo es pequeño. He encontrado a amigos que no pensaba que estuvieran acá. Bueno, y gracias a los organizadores, al Instituto Catalán Internacional para la Paz y al Memorial Democrático por la invitación a este interesante e importante evento. Y gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí presentes hoy. Aunque dicen, bueno, que soy ¿cómo es? La estrella creo que en un evento como estos hay que decir que las víctimas son el objetivo y la razón de ser de cualquier tipo de reflexión desde el derecho. Me han pedido los organizadores hablar sobre el rol de las Naciones Unidas como garante de la verdad, la justicia y la reparación de los abusos del pasado. Y yo quiero comenzar haciendo o compartiendo con ustedes una primera reflexión al respecto, y es que en mi criterio, en mi mirada, las Naciones Unidas, la verdad, la justicia y la reparación son nociones que son hijas de las Naciones Unidas, son conceptos, categorías que surgieron en el seno de las Naciones Unidas, que han sido elaboradas por distintos órganos de Naciones Unidas. Menciono algunos nomás: la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones, que después se denominó de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y que hacía parte de la extinta Comisión de Derechos Humanos, hoy conocida como Consejo de Derechos Humanos. Eso por una parte, y me voy a referir voy a hacer algunas líneas sobre eso. La Asamblea General, que es el órgano de representación política más importante de las Naciones Unidas, los órganos de supervisión de tratados, como el comité al que yo pertenezco, que supervisa el cumplimiento del tratado que lo crea, que es la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y los relatores temáticos, como el relator para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, a quien hacía referencia Jordi.
Entonces, en esos órganos de Naciones Unidas, yo creo que ahí se han hecho al menos dos cosas muy importantes en relación con este tema. La primera es construir el concepto de verdad, justicia y reparación como derechos, es decir, no como aspiraciones políticas de las personas, sino como derechos, es decir, que quiere decir que las personas, todos ustedes los ciudadanos, tienen titularidad para exigir a los estados que hagan o dejen de hacer algo, para exigir acciones o omisiones de protección de los derechos humanos. Y creo que eso es algo que se le debe a las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, darle a los derechos humanos, a las preguntas por la verdad, la justicia y la reparación, una perspectiva desde las víctimas. En mi lectura o en mi entendimiento de lo que hasta antes de la existencia de Naciones Unidas era la manera de abordar la criminalidad o la ocurrencia de delitos, era desde el derecho penal y desde la perspectiva del objetivo que se le daba a ese proceso penal, que era determinar si una persona acusada de un delito era o no responsable. Y esos procesos penales no tenían otro objetivo. Y es en el seno de las Naciones Unidas que los procesos penales y la justicia y la criminalidad adquieren una mirada, una perspectiva desde las víctimas. Entonces, esto tiene como muchas consecuencias, pero algunas de ellas en términos de lo que algunos llaman o llamamos empoderamiento de las víctimas, se traduce en que personas cuyas voces eran silenciadas o no escuchadas en los estados, desde la perspectiva de las Naciones Unidas les dice: ustedes son titulares de derecho. Estos no son reclamos políticos, esto no es si el Estado quiere, estos son verdaderos, ustedes son titulares de derechos. Eso lo va a retomar más tarde la relatoría, pero desde los trabajos de la subcomisión y de la comisión, esta perspectiva de que los abusos del pasado se tienen que enfrentar desde las víctimas me parece algo muy importante. Y sobre estos dos temas, sobre la perspectiva de las víctimas y sobre la construcción de la verdad, la justicia y la reparación como derechos, voy a poner algunas notas sobre ello. Sobre la perspectiva de las víctimas para abordar estos problemas, podemos remontarnos incluso hasta el año 85, cuando en esta subcomisión de prevención de las discriminaciones y protección a las minorías se adoptó una declaración, bueno, se preparó y después la adoptó la Asamblea General, una declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder. Si bien todavía eso está muy anclado a la noción clásica del derecho penal, ya aquí se habla de víctimas de los delitos y del abuso del poder, lo cual permite, a mi modo de ver, que en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas ya existe una preocupación por empezar a mirar los abusos o los crímenes o los delitos desde la perspectiva de las víctimas y no únicamente desde la perspectiva de los acusados, sino desde la perspectiva de quien sufre un daño físico, emocional, incluso en sus bienes por la comisión de un delito. Y esto tiene, digamos, una evolución como durante 20 años, que no tengo tiempo de referirme a ello con todo el detalle, pero en el 2005, 20 años después de que por primera vez se habla de víctimas, de perspectiva de víctimas, en las Naciones Unidas se adopta una resolución muy importante. Los que trabajamos en esto la conocemos como la resolución 60-147, que es una resolución que es muy importante para los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero define qué es víctima ya no del delito, sino de grave violación de derechos humanos. Y esta resolución adoptada por la Asamblea General tiene un nombre larguísimo, que lo voy a leer porque no me lo he podido aprender nunca, y uno la conoce como, se llama Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Eso se conoce ya de manera más corta como los principios sobre reparaciones.
Pero en este punto quiero resaltar que ese conjunto, esos principios y directrices básicas definen a la víctima de manifiestas violaciones de derechos humanos y dicen que víctima de estas es toda persona que haya sufrido un daño físico, moral en sus bienes como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Y dice algo para mí importantísimo que desliga la atención a los abusos, lo saca de la órbita del derecho penal y lo pone en el ámbito del derecho de los derechos humanos, que es que dice que una persona puede ser considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, condenado, juzgado. Esto para mí es de una trascendencia enorme, porque no ata la existencia de víctima de una grave violación a que la justicia penal funcione bien y diga quién es el autor o el responsable. Lo separa. Y esto pasó, digamos, en una evolución que comienza, como les mencionaba, en el año 85 y concluye, al menos en esto que tiene que ver con la entendimiento de que esto, digamos, de tratar las graves violaciones de derechos humanos desde una perspectiva centrada en las víctimas. Digamos, con esto no mencionaría más lo relacionado con uno de los aportes que les digo que yo considero que han hecho las Naciones Unidas, y es contribuir a que los abusos del pasado se traten desde la perspectiva de las víctimas. Lo segundo es entender la verdad, la justicia y la reparación como derechos. Y aquí, de nuevo, hay o está la confluencia de muchos. Esto empezó, digamos, es un proceso que comienza en los 80, también con estudios que se le encomiendan a esta subcomisión de prevención de discriminaciones, pero que se complementa con los tratados de derechos humanos que los abogados, no sé si todos son abogados acá, pero que los abogados llamamos el derecho duro, y luego con las decisiones de los órganos de supervisión de tratados y algunos de los relatores temáticos. Aquí tenemos dos, digamos, normas adoptadas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Y esto obedece a que en muchas partes del mundo, en América Latina, por ejemplo, después de la década de los 70, el objetivo era enfrentar la impunidad de la que gozaban los autores de graves violaciones, sobre todo de los derechos civiles y políticos. Y en segundo lugar, en el seno de la Asamblea General, yo quisiera resaltar los principios y directrices, estos que les mencioné, sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a interponer recursos y obtener reparaciones, que además de definir quién es la víctima, hacen toda una conceptualización de lo que hoy conocemos como reparaciones, y que como esto duró tanto tiempo en discusiones, y como bien lo señalaba el señor Rafael Grasa, la Corte Interamericana, antes de que esto fuera apropiado, como sabía de las discusiones que estaban teniendo lugar en Naciones Unidas, se empezó a apropiar de estas categorías en su jurisprudencia sobre reparaciones, y es con eso, en efecto, el primer tribunal que adopta estas medidas de reparación. Pero bueno, acá estamos centrados en lo que hizo Naciones Unidas. Entonces, si ustedes miran ese conjunto de principios para la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, a mi manera de ver, ahí se dicen cosas que van a ser después retomadas por la Relatoría para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, y que son muy importantes. La primera, que tiene que ver con que la verdad, la justicia y la reparación sean derechos, es que se establecen las correlativas obligaciones de los estados. Para que algo sea un derecho, los abogados decimos, tiene que haber alguien que esté obligado a determinadas acciones u omisiones, porque si no, eso no es un derecho, ¿cierto? Si hay un derecho que no me puede proteger un juez, o que no me permite a mí como ciudadano exigirle algo a alguien, pues no estoy ante un verdadero derecho. Entonces, eso es lo primero que hacen estos principios, es decir, los estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar conductas que hoy conocemos como las graves violaciones de derechos humanos, pero que en el desarrollo de estos principios se enumeraban.
el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud. Entonces, esas conductas de tal gravedad, los estados tienen que investigarlas, y ese es el primer aspecto relevante de estos principios. Lo segundo es que establece lo que hoy podríamos decir esta triada de verdad, justicia y reparación, que el derecho a la verdad en ese entonces se llamaba el derecho a saber, que incluía la verdad individual y el saber de toda la colectividad, y el deber de recordar para evitar lo que hoy se conoce como el negacionismo o el revisionismo. Entonces, una primera categoría del derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparaciones y a garantías para que los hechos no se repitan. Esa triada, a mí a veces que me dan curiosidades por hacer arqueología, y ahora me puse a buscar, bueno, ¿de dónde salió esto? Y esto salió a un experto, el francés Louis Joannet, le asignaron a hacer un estudio sobre eso desde el año 89, y él presentó su primer proyecto en el año 93, y en el 2005 se aprueba, pero en el proyecto que presenta en el año 91, él dice, mire, el esquema de mi proyecto tiene 3 ejes, verdad, justicia y reparación. Y de ahí, entiendo yo, esto empezó a repetirse, no sé si alguien tendrá otra lectura, pero por lo menos en mis labores de arqueología jurídica, eso fue lo que yo encontré. Y de verdad, hoy en día, como que nosotros sentimos que verdad, justicia y reparación tienen que ir de la mano. Y eso viene de esa mirada de Naciones Unidas basada en la pregunta, ¿qué hacer frente a la impunidad? Entonces, frente a la impunidad, obligación estatal, derecho a saber, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Y ahí sobre el derecho a la justicia se dijeron varias cosas muy importantes, no las menciono todas ellas, sino 3. La justicia implica que las víctimas tengan un recurso efectivo al acceso a la justicia. Yo no puedo hablar de que tengo derecho a la justicia si no tengo una herramienta que me permita acceder a los jueces. Segundo, la obligación de investigar las violaciones y perseguir a los autores, sancionarlos y establecer la culpabilidad, se decía en ese entonces. Y en tercer lugar, pero esto tiene muchos más componentes, solo quiero resaltar aquí algunos, lo que después algún abogado inspirado en el derecho romano quiso llamar audedere audjudicare, que simplemente quiere decir extraditar o juzgar. Cuando a un Estado le piden que extradite un nacional, como ha pasado en relación con Argentina, que le ha solicitado a España extraditar unas personas de nacionalidad española, si el Estado en cuestión no los extradita, la obligación es como 2 caras de una moneda. O los extradita y los envía para que el Estado de nacionalidad los investigue, o si no los investiga usted. ¿Por qué? Porque esto es tan grave que no se puede quedar sin investigación, nunca, o en el país de nacionalidad o en otro. Y en cuanto al derecho a las reparaciones, acá también surgió lo que hoy también repetimos mucho, casi como refrán, el derecho a la restitución, a la indemnización y a la rehabilitación. Y después, y otra dimensión, las medidas que se conocieron o que se conocen como de reparación moral o simbólica, que fueron muy ampliamente retomadas por la Corte Interamericana, como el reconocimiento público de la responsabilidad, las declaraciones oficiales de que ha existido una violación de derechos humanos, los actos conmemorativos, el nombrar vías o lugares públicos para hacer con ello homenajes a las víctimas o incluso construir monumentos. Y como parte de la reparación, en estas reflexiones iniciales de las Naciones Unidas se establecen las garantías de repetición, las garantías de no repetición en 3 ejes. Uno, las reformas estatales, es decir, aquello que determinó que se llegara a esa situación tiene que ser reformado para que no vuelva a ocurrir. Normalmente, estos son las instituciones de justicia que han permitido la impunidad y las instituciones armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, que en muchos casos sus integrantes han sido los autores de estas violaciones. Estas 2 son las necesarias. Las más relevantes en cuanto a las garantías de no repetición. Y en el mismo año, en el 2005, también se aprueban
en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas estos principios. Los anteriores eran los principios para luchar contra la impunidad, y los siguientes son los ya conocidos principios de reparaciones, que de ahí de verdad, esto los hizo, los estudios iniciales los elabora otro experto, el relator Van Boven, que desde el año 85 estaba haciendo estudios sobre las amnistías, y después de presentar diferentes proyectos, después él tuvo que retirarse y vino un egipcio, Sherif Bassiouni, que complementa esos estudios, y finalmente en el 2000 se aprueban estos principios que reconocen el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Y estos, más que, o en conjunto con el anterior conjunto de principios, establecen las categorías de restitución, indemnización, rehabilitación y ya la satisfacción como categorías del derecho internacional de los derechos humanos, para dar, a mi modo de ver, con estos dos conjuntos o cuerpos de principios adoptados por la Asamblea General, se configuran, la verdad, la justicia y la reparación como derechos que abarcan el acceso a la justicia, las garantías de no repetición, el derecho a reparación, esta triada. Y de esta manera, digamos, yo creo que esto ha sido retomado después por otros órganos, pero no quiero como dejar de resaltar la importancia que tuvo esto, que el órgano de mayor representación política en Naciones Unidas, que es la Asamblea General, todos los estados que están representados ahí aprobaron estas resoluciones. Entonces esto tiene un consenso universal importante y una legitimidad muy importante. En paralelo, y con esto me refiero brevemente a otros desarrollos, los órganos de tratados de derechos humanos empezaron también a referirse a estos derechos y a la obligación de investigar. En cuanto a la justicia, por ejemplo, y me refiero a los que tienen relación con España, o sea que no voy a hacer relación a los instrumentos del sistema interamericano por obvias razones, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos, y en lo que nos atañe a nosotros, las garantías judiciales y la protección judicial. Esos son dos derechos, dos obligaciones de los estados respecto de las graves violaciones de derechos humanos. Y menciono dos instrumentos internacionales que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos: el primero, la Convención contra la Tortura, y el segundo, la Convención para la Prevención de las Desapariciones Forzadas. Estos dos instrumentos establecen las obligaciones específicas, dice la Convención contra la Tortura, de investigar de manera pronta e imparcial todo acto de tortura, todo, así sea uno, no tiene que ocurrir en un contexto de sistematicidad. Y lo mismo la Convención de Desaparición Forzada, que establece el deber de sancionar el delito con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Entonces, ahí desde el derecho duro, desde los tratados, también estamos configurando la justicia como un derecho al asignarle obligaciones al Estado para protegerlo. En cuanto a la reparación, tanto la Convención como la Tortura como la Convención de Desaparición Forzada establecen el derecho a reparar y a indemnizar. Entonces, esto ya llega al texto de los tratados. Y en la Convención de Desaparición Forzada, que es la más nueva de todas, está aprobada en el 2006, la Convención establece la obligación del Estado de garantizar a toda víctima de desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización adecuada. Y va incluso más allá, y es el primer tratado que lo hace, y es que consagra modalidades específicas de reparación de la desaparición forzada, como la restitución, la readaptación, pensando en aquellos casos, pocos, pero existen algunos, en que las personas aparecen vivas. Desafortunadamente no es la mayoría, pero en esos casos tienen que adoptarse medidas de readaptación, el restablecimiento de la dignidad y las garantías de no repetición. Todavía el comité al que yo pertenezco no ha dicho qué quiere decir adoptar medidas de garantía de no repetición para la desaparición forzada.
Yo aspiro y en efecto quiero llevar una propuesta el siguiente año para que una de las observaciones generales que este comité todavía no ha empezado a acordar, una de ellas sea, si mis colegas lo aceptan, tendremos una observación general, porque me parece muy importante en términos de reparación de la desaparición forzada. ¿Cuáles son las garantías de no repetición específicas para la desaparición forzada que no son comunes a las otras graves violaciones de derechos humanos como la tortura o la violencia sexual o cómo impacta la desaparición forzada específicamente a las mujeres? Entonces esto todavía está por desarrollar, pero desde el texto de los tratados ya vemos la conceptualización de los derechos y el derecho a la reparación. Y en cuanto a la verdad, la única convención que establece en su texto, y que lo ha resaltado el relator Pablo de Greiff en sus informes sobre comisiones de la verdad, que en su texto establece el derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada, es la Convención para la Protección de todas las personas frente a las desapariciones forzadas, que también ese derecho a la verdad tiene un contenido muy concreto: verdad sobre las circunstancias de la desaparición, verdad sobre la evolución y los resultados de la investigación. Esto es una verdad entendida como acceso a la información. Las víctimas no solamente tienen derecho a saber cómo y en qué circunstancias desapareció su familiar, sino en qué estado está y cómo avanza la investigación. Y tercero, la suerte de la persona desaparecida. Aquí en la Convención de Desaparición Forzada se ha distinguido como dos tipos de investigación: la investigación sobre los autores y la investigación para buscar a la persona, que no tiene, digamos, una connotación penal, sino es un despliegue de conducta estatal orientado a encontrar, dice la Convención, a buscar y localizar a la persona, sin importar, digamos, con un carácter más humanitario, podría uno decir, o más de encontrar a la persona, pero no necesariamente la investigación para responsabilizar a sus autores. Esa es otra. Pero respecto de esas dos, las víctimas tienen derecho a la verdad. De manera muy breve, para cerrar esta parte de lo que han hecho el texto de los tratados y los órganos de tratados, quisiera mencionar que el Comité de Derechos Civiles y Políticos y el Comité creado por la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha establecido en varios casos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos en casos de Sri Lanka, de Argelia, de Bosnia, ha reiterado que el derecho a la justicia de las víctimas supone la existencia de un recurso efectivo y una investigación para buscar a las víctimas y una información pertinente sobre el resultado de las mismas y una reparación. Entonces, esto no solamente está en el texto de estos tratados, en el texto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino que el comité encargado de vigilar el cumplimiento de este pacto en casos concretos ha establecido la responsabilidad del Estado por no cumplir esas obligaciones. Y en el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, este comité ha dicho que los Estados parte deben luchar contra la impunidad y garantizar que todas las graves violaciones de los derechos de las mujeres deben investigarse, juzgarse y sancionarse de manera adecuada, llevando a los perpetradores ante la justicia. Y también ha dicho que los estados deben velar porque el apoyo a los procesos de reconciliación, y esto tiene pertinencia en los procesos de transición, no dé lugar a amnistías generalizadas por las violaciones de derechos humanos, especialmente por la violencia sexual. Entonces, el comité encargado y autorizado por el tratado de velar por los derechos de las mujeres en relación con las graves violaciones de derechos humanos ha dicho que tienen que ser investigadas y que están prohibidas las amnistías generalizadas. Esto es una garantía y una protección del derecho a la justicia. Entonces, yo con esto quiero recapitulando aquí hasta esta parte, quisiera reiterar que a mi manera de ver las Naciones Unidas han contribuido desde la construcción del contenido de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
en la antigua Comisión de Derechos Humanos, en los tratados y en las interpretaciones que han hecho estos órganos, y por otro lado la mirada de los abusos del pasado desde la perspectiva de las víctimas. Y esto, digamos, en paralelo o por otro lado, porque es que Naciones Unidas tiene un montón de organismos y de comités, y entonces uno no puede aquí establecer historias cronológicas, sino desarrollos que se traslapan y se sobreponen unos sobre otros. En paralelo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más o menos hacia el año 2004, empezó a preguntarse por los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación, ya no solo desde la lucha frente a la impunidad de los autores, sino al observar que estas violaciones ocurrían en contextos de masividad y de sistematicidad. Y entonces hay una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad donde, atendiendo que estas violaciones ocurren en esos contextos, a mi modo de entender, cambia un poco ya el énfasis, no solamente de la lucha contra la impunidad de los autores, sino de mirar en general el contexto del país. ¿Qué pasa de manera generalizada y cómo estas violaciones se cometen de manera generalizada, sistemática o masiva? Y ese, si quiere, es una mirada nueva que va a ser la mirada con que la retoma la Relatoría de Verdad, Justicia y Reparación, ya obviamente también en la lucha contra la impunidad, pero ya no únicamente de esa perspectiva, sino de ver que en el mundo, en los conflictos y en los países que han estado en guerra, que han salido de conflictos, hay contextos de sistematicidad, generalidad y masividad en las violaciones. Y introduce algo, a mi modo de ver, también importante, que es la reflexión o la sugerencia a los estados que las fórmulas para enfrentar estas situaciones no son únicas desde las recetas, digamos, institucionales, sino que hay que mirar mucho la situación real que está atravesando un país y apostarle, si se quiere, al fortalecimiento de las instituciones nacionales y poner un énfasis en que los tribunales internacionales sean realmente complementarios. Esto un poco para no reproducir los tribunales, que ustedes van a tener en este seminario oportunidad de verlo con detalle, las experiencias de los tribunales internacionales de Ruanda y de Yugoslavia, y pensar más bien, y de ahí surge un poco la existencia de los hoy llamados tribunales híbridos, de poner apoyos a los estados para fortalecer sus instituciones nacionales y no llevarse los órganos de justicia internacional las investigaciones. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien o mal? Tiene tiempo todavía. Bueno, Adelante. porque con esto quiero ya llegar un poco, tal vez ustedes estaban esperando que yo llegara a hablar de la relatoría de mi compatriota Pablo de Graeve sobre verdad, justicia y reparación, y sugiriendo el título de la conferencia me fui un poco al pasado y ahora ya creo yo que esta relatoría está en el presente porque es creada por un mandato en el año 2011, ya con una lógica distinta. Ya el concepto de verdad, justicia y reparación como derechos humanos está configurado. Y la lógica de esta relatoría es más bien de brindar apoyo técnico y asistencia y asesoría a los estados que enfrentan un conjunto grande de abusos del pasado, ¿no? La relatoría entonces no hace desarrollos de los derechos. Si ustedes miran los informes de esta relatoría, cita los estándares de derecho que ha dicho Naciones Unidas en justicia, en reparación, en verdad, y lo que busca es apoyar a los estados para enfrentar esta masividad, este conjunto o a los países que se enfrentan a fenómenos de masivas violaciones de derechos humanos. Creo ahí, sin importar mucho si esas violaciones vienen de un pasado de guerra, de conflicto, de autoritarismo, o se ha salido de esto por un acuerdo político, como es lo que estamos tratando de hacer en mi país, no importa de dónde viene esa herencia de muchas y de graves y de masivas violaciones, lo importante es cómo se enfrentan. Y en esto quisiera dar algunas pinceladas muy generales de lo que ha hecho esta relatoría. Primero, ha retomado el enfoque de víctima, pero además de la perspectiva de las víctimas, pero también ha dicho, mire,
Estos derechos, verdad, justicia y reparación, en un momento de transición hay que atenderlos todos, no se puede quedar ninguno pendiente. Esto es un enfoque integral de todos los mecanismos y un enfoque global que permita conjugarlos todos, que permita adoptar medidas judiciales, no judiciales, pero que de todas maneras yo a mis estudiantes en primer año les utilizo, pero que me parece un ejemplo gráfico y que en Colombia lo utilizamos mucho, no sé si yo nomás, que la justicia, digamos, los retos de la justicia transicional en el uso de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son como una mesa de 4 patas. Si falta una pata, puede ser más gorda o más flaca, pero tiene que tener 4, porque estamos jugando a que al salir de esa situación haya una mesa de 4 patas, que es una sociedad reconciliada, una sociedad donde las víctimas confíen en su Estado. Eso requiere que los 4 mecanismos sean atendidos todos de distinta manera, pero todos ellos, y que ellos se complementen y se refuercen entre sí de manera que no quede el peso en uno de ellos. Es decir, no puede haber una transición exitosa si solamente se usan medidas de verdad y se olvidan las otras, y si solamente se utilizan medidas de justicia, o si se reforman las instituciones pero no se atienden las reparaciones o la verdad o la justicia penal. Y con esta mirada, lo que nos ha propuesto el relator es unos objetivos de la justicia transicional. 1, centrarse en las víctimas. 2, bueno, concebirlas, y esto ya viene de los desarrollos anteriores en Naciones Unidas, concebirlas como titulares de dignidad y derecho, que esto es nuevamente muy poderoso y muy importante. Personas que en sus países han sido aplazadas, desatendidas, ignoradas, son titulares de derecho y desde ahí pueden canalizar sus reivindicaciones. Y otros de los objetivos de la justicia transicional es llegar a una sociedad donde la sociedad y las víctimas confíen en que van a estar ante un Estado garante de los derechos de todos, con independencia de opciones ideológicas o políticas, y no solamente de los unos o de los otros. Y esto en últimas es una apuesta por el fortalecimiento del derecho, del Estado de Derecho, perdón. Si uno mira todas las experiencias, digamos, si revisamos las 40 países donde el relator nos dice que ha habido comisiones de la verdad, para mencionar, o todos los estados donde el Comité de Derechos Civiles y Políticos ha sancionado a los estados por el incumplimiento de su obligación de investigar, juzgar y sancionar, encontramos que lo que hubo fue un quiebre del Estado de Derecho. Entonces, en últimas, la justicia transicional se trata de fortalecer el Estado de Derecho, volverlo a tener, si es que es una sociedad que lo tenía, o construirlo, si es que es una sociedad que nunca lo ha tenido en ese sentido, como ocurre con muchas de las sociedades latinoamericanas. Ahora, quisiera, después de esto, obviamente son aspectos muy generales de lo que ha hecho la relatoría, que quisiera invitarlos a los que no lo han mirado. En esta lógica de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la relatoría ha producido 4 informes que tienen el mismo nombre, sobre comisiones de la verdad, sobre priorización en la justicia, sobre fortalecimiento del Estado de Derecho, sobre centralidad de las víctimas y no recuerdo el último, pero abordan todos estos aspectos del enfoque de justicia transicional. Aquí, viniendo ya más al presente, esto ya es muy presente y presente aquí ahora en este país. Si ustedes se preguntan o miran, más que preguntarse, si ustedes miran cómo ha visto España, cómo ha visto a España los órganos de Naciones Unidas, uno podría decir, no lo digo yo, lo han dicho el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, el relator de Verdad, Justicia, Reparación y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas, que tiene un mandato aparte de la Convención de Desaparición Forzada, de la Declaración de Desaparición Forzada que viene del año 82, tiene ese mandato que deriva de ahí. Uno podría decir que
España tiene una transición incompleta, que ha sido exitosa en algunos aspectos porque ha logrado consolidar la democracia en líneas generales y ha logrado tener una organización de Fuerzas Armadas y de Policía que funcionan de manera democrática en general, supongo yo, pero con unos pendientes importantes, con unas tareas pendientes, reitero, esto no lo digo yo, esto lo dicen los órganos de Naciones Unidas. Y no voy a mencionar, acá tengo una lista muy larga y creo que me gastaría mucho tiempo haciéndolo, pero voy a mencionar algunas de esos pendientes. Uno, la implementación de la ley de memoria, que es una ley que en su texto es una buena ley y que se saluda, tanto el Comité de la Tortura saludó la adopción de la ley y el comité al que yo pertenezco, antes de que yo llegara, no participé en las discusiones sobre España, saluda la aprobación de la ley, pero no se ha hecho nada para la implementación. Entonces, ese es un gran pendiente. En términos de verdad, un gran problema que ustedes conocen mejor que yo relacionado con las exhumaciones, que no hay una política oficial diseñada por el Estado con un plan para llevar a cabo las exhumaciones que permitan identificar los restos de personas y entregarlos a sus familiares si es que aún los tienen. Y en asuntos de memoria, la adopción de una política estatal sobre la preservación y el manejo de los archivos. Y quisiera centrarme ahora en algunos pendientes o llamados que ha hecho a España estos órganos en relación con la justicia. En primer lugar, la privación de los efectos a la ley de amnistía para que no impida la investigación de conductas que son graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y como la desaparición forzada. El grupo de trabajo de desaparición forzada y el comité de desaparición forzada le pidieron a España investigar todas las desapariciones forzadas sin importar la época en que se inició la ejecución de estas desapariciones. Y esa es una recomendación que uno dice dura de pronto, pero así es y es importante atenderla. Y en relación con la tortura y la desaparición forzada, no aplicar dos disposiciones del derecho penal clásico, las amnistías y la prescripción. Dicen tanto el Comité de Tortura como el Comité de Desaparición Forzada que estas leyes no pueden interpretarse de manera que se impida o se obstaculice la continuidad de investigaciones por tortura y por desaparición forzada. No, puede ser no solamente un problema de la ley misma, sino de interpretarla de una manera que no obstaculice. Esto es posible en América Latina, en Chile, en México. Tenemos ejemplos de cómo, o en Uruguay, de cómo reinterpretar leyes que en su texto literal pueden impedir una investigación, cómo reinterpretarlas en clave de derechos de las víctimas, en clave de perspectiva de víctimas y en clave de justicia transicional, si se quiere, para que ese texto no implique un obstáculo en la investigación. El Comité contra las Desapariciones Forzadas también dijo que las desapariciones forzadas deberían quedar totalmente excluidas de la competencia de la justicia militar, de manera que puedan ser investigadas todas en la justicia ordinaria. Yo sobre este tema de la exclusión de la justicia militar de la investigación de graves violaciones de derechos humanos, diría que es tal vez uno de los puntos donde hay mayor consenso internacional en órganos de tratados y en relatores, en relatorías temáticas sobre la prohibición de que la jurisdicción militar investigue graves violaciones de derechos humanos. Aquí mi colega comentábamos antes de iniciar la charla que este consenso se puede ejemplificar en algo que pasó en Colombia. Hace unos 2 años el Congreso tenía un proyecto para reformar el fuero militar de manera de ampliarlo y que se incluyeran conductas como las ejecuciones extrajudiciales que implicaban una ampliación del fuero militar. Y no 1, ni 2, ni 3, sino 11 relatores temáticos de Naciones Unidas, 11
que muchas veces no se ponen de acuerdo, en este caso se pusieron de acuerdo porque sobre eso no hay mucha discusión, para decirle al Estado colombiano: le recuerdo que las graves violaciones de derechos humanos no las puede investigar la jurisdicción militar nunca. Esto es como un punto de consenso. Sobre eso el derecho internacional ha construido un estándar muy claro. Y bueno, y el Comité contra la Desaparición Forzada se lo recuerda a España. Y en último lugar, no porque haya menos recomendaciones, es una lista muy grande de pendientes, pero que tiene que ver con la justicia, es no limitar el uso de la jurisdicción universal, en particular respecto de las graves violaciones, de la desaparición forzada, perdón. El Comité contra la Desaparición le recomienda a España no seguir restringiendo la jurisdicción y atender la gravedad de la desaparición para el ejercicio de esta jurisdicción. Bueno, con esa nota en este presente inmediato, aquí y ahora, en este país, quisiera cerrar con unas reflexiones de la verdad, la justicia y la reparación en clave de futuro, en clave de pensar un poco hacia el futuro. Entonces yo entiendo que hoy, en el 2015, cuando uno habla de verdad, justicia, reparación y garantías de no repeticiones, existe ya todo este contexto de construcción de estos derechos como derechos, que tiene una fuerte legitimidad, que muchos órganos de Naciones Unidas, la Asamblea General, los tratados, los órganos de tratados, se han pronunciado en el mismo sentido, y hay unos amplios consensos sobre la necesidad de protección de estos derechos aún en las transiciones. ¿Y por qué digo aún en las transiciones? Porque si ustedes miran los desarrollos de las Naciones Unidas, antes de la creación de la relatoría y hoy en día las decisiones de los órganos de tratados, no se preguntan si en un determinado momento un Estado está en guerra, en paz, hacia la transición, viene de la transición, no se hacen esta pregunta. Estas son obligaciones derechos que hay que satisfacer mediante las obligaciones estatales en todo momento por la gravedad de las conductas de que se trata. Y en segundo lugar, yo entiendo este contexto hoy en el 2015, en un momento en que la justicia transicional, derivado de los trabajos de la relatoría, tiene hoy un fuerte carácter normativo. Antes de la relatoría, las medidas de verdad, justicia, reparación eran un conjunto de prácticas que uno veía que habían sucedido en distintos países, en el Cono Sur, en África, en Centroamérica, pero no necesariamente tenían un carácter normativo. Entonces hoy la verdad, la justicia, la reparación son derechos. Por tanto, las transiciones tienen que hacerse a la luz o teniendo en cuenta que estos derechos deben ser garantizados en esos momentos de transición. Varios órganos, el Comité de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial, e incluso, si no estoy mal, la relatoría, el Consejo de Derechos Humanos, perdón, recientemente, ha dicho que en estos momentos de transición los estados no se desvinculan de sus obligaciones internacionales en materia de protección de estos derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque es que las transiciones, que son momentos políticos, de decisiones políticas, puede haber como una inercia o una tendencia a que la política, los acuerdos políticos dejen de lado el derecho. Entonces, en esos momentos, mi entendimiento del rol de las Naciones Unidas, tanto de sus diferentes órganos, es tener esa labor un poco ingrata de estarle recordando a los estados los límites de las transiciones desde los derechos, ¿no? Que la política el escenario de la política no puede resolver todo lo relacionado con los acuerdos sobre verdad, justicia y reparación. Aquí quiero retomar una reflexión que inicialmente hizo el relator Joanet, y es tomarse en serio la verdad, la justicia y la reparación como derechos. Significa que hasta que no estén plenamente satisfechos no se puede pasar la página. No se puede pasar la página sin haberla leído, porque pasar la página, como han hecho en muchas partes respecto de algunos aspectos de estos derechos, implica,
como dice, echar tierrita debajo de la alfombra, y resulta que esa tierrita que se echa debajo de la alfombra, en términos de reivindicaciones por parte de las víctimas, son aspiraciones absolutamente legítimas de justicia que no cesan y que no se detienen y que no paran. Entonces, cuando hay transiciones enteras por hacer, como es el caso de Colombia, que nos enfrentamos frente a un desafío enorme, pero que hemos avanzado bastante, les comentará de eso mi amiga María Camila, colombiana también, o en el caso de ustedes que tienen una transición incompleta con importantes avances, pero con muchos pendientes, es necesario tomarse en serio que hay que aplicarse a la tarea de resolver esos pendientes. Y cierro citando al relator de Verdad, Justicia y de Reparación, que en relación con España dijo que una reconciliación sin la plena vigencia de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación solo es temporal, porque las demandas de las víctimas persisten mientras no sean enteramente satisfechas. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y su tiempo. Moltes gràcies a tots tres per les vostres paraules, especialmente a ti para hacernos podríamos decir, esta puesta en valor de esta ardua tarea de Naciones Unidas, en que ha establecido, yo creo que de una forma muy clara, nos lo has explicado, lo que es el empoderamiento de las víctimas, por un lado, estableciendo que éstas tienen el derecho, son titulares de derecho, y que esto se establece básicamente a través de la obligación del Estado, lógicamente, frente a la violación de los derechos humanos, pero por otro lado también establecer esta tríada, ¿no?, que nos has remarcado, de lo que es el reconocimiento de derecho, de verdad, de justicia y reparación. Nos ha indicado el recorrido realizado, que no es poco, que es mucho, pero también el recorrido pendiente, ¿no?, a partir de ahora, en estos momentos, no? És en aquest sentit que li agraïm molt la seva intervenció. I vull acabar la sessió inaugural deixant constància d'un compromís, el compromís del Govern de la Generalitat i del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que dirigeixo per la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica del nostre país. Hem iniciat i estem desenvolupant polítiques d'exhumació de restes dipositades a fosses i d'identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. Estem fent una bona feina en aquest sentit. I això no ho dic jo, això ho reconeix també el relator especial de les Nacions Unides, Pablo de Grave, que ens n'han parlat, en el seu informe del juliol del 2014. Així mateix, també, en temes de recuperació de memòria històrica, cal posar en valor la feina del Memorial Democràtic. Sense dubte, les jornades de debat i de reflexió com les que avui inaugurem són de gran ajuda per posar de nou sobre la taula temes cabdals per a la nostra democràcia. Jornades com aquesta, ho sabem bé, ens ajuden a no oblidar, perquè només la memòria ens permetrà superar el passat terrible de la Guerra Civil i la dictadura, fer justícia i reparar els abusos, i donar pas a un futur on la veritat de les víctimes serà reconeguda i preservada. Com se'ns deia bé, hem fet una bona part de la transició d'una forma exitosa, però és també ben clar que tenim encara assignatures pendents. Moltes gràcies.